Bienvenidos a esta clase número 26, nuestra clase final de este curso de Excel nivel básico. Esperamos haber cumplido las expectativas de uso de la planilla, en este caso nivel básico, funciones, autofórmulas, cálculos personalizados, referencias, herramientas, zonas del libro, configuración de impresión, objetos visuales, gráficos nivel básico. Por lo tanto, tenemos una última aplicación. En este caso, la clase número 26 va a iniciar con interacción entre objetos de libros. Muy bien. Fíjense que tenemos que, en este minuto, presionar en el archivo y vamos a incorporar un nuevo libro en blanco. Ese nuevo libro en blanco, que está por acá, va a permitir de inmediato recibir información. Quiero decir con esto lo siguiente. Ocupamos nuestra herramienta aprendida en este caso en el apartado Vista. El apartado Vista contiene nueva ventana. ¿Recuerdan esta posición? Pero en este caso no voy a ocupar nueva ventana para generar copias del libro activo. Vamos simplemente a organizar todo de forma vertical. Y no voy a activar ventanas del libro activo. Quiere decir, César, con esto podemos ver los dos libros que se encuentran abiertos uno al lado del otro. Y eso justo es lo que quiero. Quiero enviar información de un libro a otro de forma automática. Si ocupo ventanas del libro activo es porque creé una copia en nueva ventana y por lo tanto voy a hacer interactuar el mismo libro a través de sus copias. Si tenemos dos libros abiertos, debemos garantizar eso, que solo tengamos dos libros abiertos, ¿ya? Y presiono vertical porque me preguntan, César, ¿qué ocurre si tengo 10 libros abiertos? Bueno, se van a ver los 10 libros uno al lado del otro. Probablemente ni siquiera vamos a poder ver información porque 10 libros va a ser demasiado denso en la pantalla como para poder visualizar individualmente algo de información de forma real. En el apartado vertical presionamos a aceptar. Inmediatamente vemos un libro al lado del otro. El libro que tenemos como libro nuevo y el libro del ejercicio, en este caso, de la clase 26. Voy a identificar la hoja. Vamos de inmediato a incorporar una nueva herramienta que se llama índice del libro. Ese índice, fíjense, voy a hacer anotaciones. El índice del libro se encuentra las dos flechitas que tenemos en una hoja de Excel, justo en el medio, justo, presionamos botón derecho, en ese punto. Inmediatamente vemos todas las hojas, permitiendo ir a cualquiera de ellas, aceptando. De nuevo, botón derecho, ir a objetos visuales y aceptamos. Y tenemos la hoja final inmediatamente. A ese botón, a esa opción, dice ver todas las hojas, botón derecho. Y simplemente vemos cualquiera y la activamos en cualquier minuto. Esto da garantías de poder seleccionar entre una cantidad enorme de posibles hojas que tengamos y si es que tenemos en este caso más de 25, se activaría una barra de desplazamiento que va a permitir en cualquier minuto seleccionar arriba y abajo la hoja que queramos y activarla. Borro anotaciones y continúo con el ejercicio. Hoja, en este caso, 26. Al tener esto lado a lado, permite enviar información de un costado al otro, bien sea izquierda-derecha, derecha-izquierda. Por temas de ubicación, simplemente vamos a enviar los datos hacia la izquierda y los vamos a visualizar en la zona del libro. ¿Cuál? La hoja de origen del objetos visuales clase 26. ¿Cómo poder enviar un dato de forma automática de un libro a otro? Simplemente vamos a gestionar presionando botón derecho. En la hoja, también hojas. Recuerden que si nosotros con Shift presionamos una y luego otra, seleccionamos varias hojas y que podemos enviar 10 hojas de un libro a otro con la misma técnica. Yo en este caso, para poder deshacer esta selección, presionaría nuevamente Shift y la hoja inicial. Fíjense, Shift, hoja siguiente, selecciono 2. Shift, hoja inicial, deselecciono, es decir, solo seleccionaría la hoja 1. Sin embargo, debo garantizar estar seleccionando objetos visuales. Esto como ejercicio de selección múltiple de hojas en un libro.
botón derecho, y debo elegir mover o copiar. Y mover o copiar permite, en este caso, fíjense, poder elegir una hoja determinada, como esa de objetos visuales, y la vamos a enviar. ¿A quién? Al libro 1, que sería el libro nuevo. Debo tener cuidado si creo o no una copia. Si no creo una copia, la vamos a enviar y del libro original se va a eliminar. Y eliminar esa hoja, en este caso, puede llegar a tener que fórmulas o interacciones de objetos, gráficos dinámicos que van a tomar esa información como origen de información, de datos, se pierdan y dejen de ser, en este caso, o no puedan ser utilizados a futuro y creen errores. Ese problema deben ustedes garantizarlo al momento que envíen esa hoja con o sin copia. Yo voy a hacer ambos movimientos porque garantizo que esa hoja aún en este instante no tiene ninguna interacción con otras fórmulas u objetos dentro del mismo libro. No voy a crear copia entonces como parámetro original. Y voy a crear antes de la hoja 1, a la izquierda. Luego lo voy a crear a la derecha. Voy a hacer varias interacciones. Hoja 1 y presiono aceptar. Y la hoja se movió automáticamente de un libro a otro. Así de fácil. A esto se le llama interacción, en este caso, de objetos de tipo hoja dentro de Excel. Por lo tanto, si queremos hacer el proceso inverso, debemos seleccionar en este caso botón derecho en el libro de la izquierda, en objetos visuales, y voy a mover o copiar. ¿A dónde quiero enviar esta hoja? Al ejercicio de la clase 26. ¿En qué posición? Justo al final. No voy a crear una copia, solo lo voy a quitar de un libro y agregar a otro. Acepto. Y la hoja vuelve a su posición original. Inmediatamente. Nuevamente, si presiono botón derecho sobre la hoja de objetos visuales, mover o copiar, elijo el libro 1. Al final, lo agregaría en este caso haciendo anotaciones. Esta hoja se va a desplazar y se va a ubicar justo al final. Hago el movimiento. Esto ocurre al no seleccionar crear una copia. Si selecciono crear una copia, pasaría a un procedimiento distinto. Lo voy a hacer a continuación de hacer este movimiento. Presiono aceptar. Y inmediatamente la hoja se desplaza a la posición que requiero, en otro libro, que se encuentra también activo y lo veo lado a lado con la opción organizar de vista dentro de Excel. Organizar todo, lado a lado. En este caso, configuración vertical. Es por eso la importancia de esta forma de visualizar datos dentro de Excel. Borro anotaciones. Fíjense que me preguntan, César, ¿tengo la posibilidad de deshacer? No existe esa posibilidad. Cuando trabajamos con objetos de tipo hoja, los movimientos son permanentes. Es decir, tienen que tener todo el cuidado porque al hacer este movimiento no se puede deshacer y por lo tanto van a perder información si es que lo hicieron mal. Esa responsabilidad cae en sus manos. La explicación está siendo muy detallada y la advertencia se está generando en todo momento, muy responsablemente. Seleccionamos de vuelta objetos visuales, mover o copiar. Tocamos el ejercicio 26. Puedo elegir mover antes de la hoja 1, teclado, no necesariamente al final, aunque es así, mover al final sea su posición de destino en ese libro. Sin embargo, puedo elegir cualquier posición antes de cualquier hoja. Inclusive puedo elegir antes de formatos de datos de Excel, solo como punto de referencia entre medio de los datos. Presiono aceptar sin crear copia y esta hoja se va a desplazar y se va a ubicar justo antes del formato de datos de Excel. Dentro del libro de la derecha puedo moverlo de igual forma. Mover
y en este libro al final. Acepto. Y se reubica en esa posición. Lo que les pido para desarrollar el ejercicio es simple. Botón derecho, haber llevado a cabo estos movimientos para mí es absolutamente importante, al igual que debe ser para ustedes. No necesariamente por no agregarlo como tarea, no significa que no lo desarrollen o que no vean la cápsula. De lo contrario, en otros niveles van a tener problemas cuando sí se requiera de esta herramienta. Mover o copiar. Seleccionamos el libro número 1. Vamos a enviar una hoja al libro 1, pero en este caso como una copia. Quiere decir que se va a mantener la hoja tanto en el origen como en el destino. Y la vamos a agregar justo a la derecha de la hoja 1, es decir, al final. Eso como último movimiento de objeto de tipo hoja de un libro a otro. En todo momento, desde esta selección, cualquier libro que se encuentre abierto se va a mostrar en este punto. Y podemos enviarlo sin problema, inclusive a un libro nuevo. Excel crearía un libro nuevo y lo agregaría en esa posición. Sin embargo, nosotros al saber que lo queremos en un libro nuevo, lo creamos y luego lo hacemos interactuar lado a lado con la vista de organización de todos los libros de Excel. Enviamos con aceptar y visualizamos el dato. Como pueden ver, el proceso fue una copia. La copia es exitosa. En el costado izquierdo puedo eliminar esa hoja en cualquier minuto, dado que la puedo volver a enviar también en cualquier minuto. Al libro 1, crear una copia, y en este caso voy a elegir cuidadosamente al final, para que se agregue a la derecha de la hoja 1 del libro nuevo, libro 1. Acepto, y en esa posición se agrega. Para garantizar, tengo en este caso los movimientos a izquierda que permiten ver esa hoja 1 original del libro y nuestra hoja de objetos visuales de la clase 26. Esa hoja 1, en este caso, ya puedo eliminarla para solo visualizar la copia en el libro 1, el cual van a guardar en sus computadores con su nombre y su apellido, porque ese libro 1, que en este caso tiene ese nombre, va a ser la tarea final como clase, porque luego van a tener, por supuesto, la evaluación de cierre de 1 hora que garantiza el término de las 16 horas de la capacitación. 15 horas en este caso de desarrollos prácticas y 1 hora de aplicación de una prueba final para poder, en ese caso, terminar el nivel y, de ser requerido, continuar con los siguientes niveles: intermedio, avanzado y el modelo de datos de Power Query, Power BI. Continuemos entonces con el desarrollo de esta clase final. Tenemos el objeto visual en el libro 1. Por lo tanto, es necesario, ya en este minuto, en la organización, nosotros no tendríamos nada más que configurar. Podemos simplemente maximizar la hoja del libro 1 para poder ver este archivo en pantalla completa. Dentro del libro tenemos una base de datos de tipo texto, una base de datos la cual contiene una primera columna. La primera columna contiene una separación: gerencia y dirección responsable de la custodia de la información. La separación se encuentra a través de un guión medio. Nosotros ya hemos visto en este caso cómo gestionar este tipo de información. Iniciemos nuestro proyecto. Seleccionemos todos los datos. A partir de A1 voy a seleccionar Control Shift a la derecha y Control Shift hacia abajo, seleccionando un total de 547 registros en las columnas de la base de datos. Puedo orientar la selección con el uso de las barras de desplazamiento tanto horizontal como vertical. Dentro de la selección voy a otorgar el parámetro de tipo filtro
y dentro voy a seleccionar la primera columna para garantizar que todos los, en este caso, departamentos de gestión tienen una interacción de guión medio en algún punto. Ese guión medio permite separar la gerencia de, en este caso, la dirección responsable. Por lo tanto, voy a recibir como parámetros independientes de aplicación y uso de todas nuestras herramientas, las cuales desarrollamos en todas las cápsulas. Voy a crear dos columnas. Selecciono dos columnas para insertar nuevas dos columnas dentro de la base de datos. El primer parámetro que quiero en este caso dividir es gerencia de la dirección. Por lo tanto, dentro de la ficha datos, vamos a iniciar con el uso de texto en columnas como administración o herramientas de datos. Selecciono solo la primera celda y texto en columnas, con un delimitador. Siguiente. Nuestro delimitador no va a ser otro que un slash o barra diagonal. En la vista previa visualizamos cómo se separan ambos datos. Siguiente. Y como resultado solo voy a elegir una celda, la de encabezado de las columnas en blanco que incorporamos un paso atrás. Volvemos al asistente y simplemente finalizamos. Y acabamos de separar los nombres de las columnas sin necesidad de ocupar una herramienta adicional. El paso siguiente es seleccionar el primer registro, Control Shift, una vez hacia abajo, por completo los datos de la tabla. Nuevamente texto en columnas nos va a permitir crear un delimitador. Siguiente, ese delimitador no es otro más que guión al medio. Debemos tener cuidado debido a que ese espacio a la izquierda y ese espacio a la derecha no lo podemos controlar por ahora. Voy a cancelar entonces para no tener errores dentro de la base de datos. ¿A qué espacios me refiero? Fíjense que para crear ese guión al medio se crea un espacio al final de la palabra y un espacio al inicio de la siguiente. Por lo tanto, si selecciono esa columna, voy a tener que ocupar una nueva herramienta para estructurar esta información. Esa herramienta se llama reemplazar, que la hemos visto en el desarrollo y avance del curso. Tocamos la herramienta y vamos a reemplazar ese espacio, guión al medio, espacio, simplemente por un guión al medio, para anular tanto el espacio a la izquierda como a la derecha del inicio de la nueva palabra. En la selección reemplazo todos y se acaban de reemplazar 566 registros correctamente. Acepto y cierro la herramienta. Visualizo lo que quiero, que las palabras se junten y solo se encuentre disponible el separador de guión al medio, el cual quiero ocupar, en este caso, como parámetro de separación para crear dos nuevas columnas. Selecciono A2, que sería nuestro primer registro de información, ya que en A1 hice la separación ocupando otro, en este caso, separador, el slash. El segundo registro, Control Shift, una vez hacia abajo. Y en este punto nos permite generar un análisis distinto. Voy a elegir la variable datos, texto en columnas. Siguiente. Y elijo guión al medio para separar. Fíjense que se está generando la separación correctamente. Elegimos siguiente. Y el destino de estos datos no es otro que verifico que no tengamos columnas adicionales. Solo tengo dos columnas. Muy bien. Selecciono el destino, que va a ser B2. Vuelvo al asistente y genero un finalizar. Nos pide que garanticemos o que verifiquemos que los datos, los cuales se encuentran en esas dos columnas nuevas, se van a reemplazar con los datos que vamos a separar en columnas. Presionamos a aceptar. Y acabamos de separar correctamente las dos columnas
y por lo tanto tenemos en una línea la gerencia y en otra la dirección. Verificamos la base de datos de inicio a fin. Al tener nuestra separación correcta, verificamos hacia abajo para poder encontrar alguna discrepancia y de encontrarla, subsanar. Por ahora, todo va bien. Sigo indagando la base de datos una a una. El método de revisión manual puede optimizarse. Es decir, no necesariamente tengo que indagar uno a uno los registros. Voy a tope superior. Siento que al perder un poco de tiempo, genera en este caso también ansiedad. Por lo tanto, seleccionamos el filtro y ubicamos las posibles alternativas del filtro. Entre ellas hay una, al final, que dice vacías. Quiero saber por qué esas filas se encuentran vacías. Quito dentro de la opción seleccionar todas y voy a seleccionar únicamente las vacías. Acepto. Y tengo una cantidad de registros que tengo que revisar. Nos dice que es una gerencia del servicio al cliente y también una oficina de control interno y gestión, la cual no cuenta con una dirección. Por lo tanto, es importante en estos casos, que son vacías, elegir una opción que nos permita indicar no cuenta con dirección responsable, simplemente porque no encuentra ese dato dentro de la base original, para que el vacía no sea un parámetro de error dentro de la información. Si vamos a tope superior, elegimos quitar el filtro. Tocamos esa columna de dirección. Vamos con el segundo dato. Y aquí voy a presionar Control Shift hacia abajo. Y debo tener cuidado porque vamos a ir encontrando celdas vacías en las cuales Control Shift se va a detener. Y debo seguir presionando para indagar más información. Control Shift y así continuar siempre verificando la información hasta llegar al último registro. Este proceso manual sí que es bastante necesario. Si tenemos 500.000 registros, vamos a tener que dedicar un poco más de tiempo. Aunque cuando tengamos miles de registros, la técnica es de abajo hacia arriba y presionar sin problema hacia arriba el número de veces hasta llegar al encabezado. Y cuando seleccionemos el encabezado, simplemente solo Shift una vez hacia abajo, como lo hemos hecho en otros ejercicios. En este punto volvemos a ocupar la herramienta de reemplazo. Y vamos a reemplazar vacío. ¿Cómo se escribe vacío en Excel? No se escribe absolutamente nada. Y aquí vamos a reemplazar con no cuenta con dirección. Reemplazamos. Y fueron 22 los reemplazos que hicimos. Aceptamos. Cerramos. Y garantizamos con el filtro que no tenga información vacía. Cuando elegimos ese parámetro no cuenta con dirección y aceptamos, los registros originalmente establecidos tienen ese mensaje. Por lo tanto, ya vamos a poder generar esto como un filtro. Volvemos a seleccionar todo o simplemente quitamos el filtro original y la base de datos se despliega sin problema. Hasta este minuto, la estandarización de la base de datos está realizándose correctamente. Vamos a incorporar en este caso un objeto distinto de análisis que nos va a permitir entregar indicadores
a este tipo de problemas de información. Seleccionamos por completo la tabla, a la derecha y abajo, con Control Shift, como lo hemos hecho anteriormente. Voy a desplazar con la barra de desplazamiento vertical para encuadrar al inicio de la hoja. Voy a presionar Insertar y voy a incorporar una tabla. En este caso, la tabla sí que cuenta con encabezados, esos que tienen en la sección superior y que identifican el contenido de cada una de las columnas. Y presiono Aceptar. También voy a elegir el vértice de unión en la sección Encabezados de columnas, encabezadas de fila, y presiono doble clic para que se autoajuste el ancho de todas estas columnas y se muestre la información. Normalmente, cuando tenemos información de este tipo, texto, también debemos seleccionar doble clic en las filas para que ese alto de filas se autoajuste. Por ejemplo, en este caso, pueden haber celdas que contengan información específica y por lo tanto la fila se hace un poco más amplia. También podemos elegir en inicio alinear a la izquierda y al centro verticalmente para mostrar un poco mejor los datos en esas filas que se encuentren con un alto un poco mayor. Hasta este minuto tenemos nuestra base de datos firme y sin problemas. Revisamos cuáles de estas, en este caso, columnas tienen información numérica o de tipo contable o de tipo fecha. Encontramos una única. El restante son parámetros o variables de texto. Y es la fecha de generación o envío inicial. Esa fecha de generación o envío inicial, quitamos la alineación a la izquierda para que se alinee automáticamente de acuerdo a su tipo de dato. Como se alinea a la derecha, quiere decir que es un tipo numérico, que en este caso es fecha. Podemos seleccionar toda la columna si es que no tenemos mayor información debajo de esta tabla. Y por lo tanto, toda la columna la podemos configurar simplemente como fecha corta. Como pueden ver, al crear una tabla se crea el diseño de tabla. Y el diseño de tabla permite una cantidad de opciones superior, como por ejemplo, cambiar el nombre de la tabla. Y ese nombre va a ser otro, no va a ser otro que TBL como abreviación para que podamos ocupar esto dentro de funciones y de otras, en este caso, herramientas que Excel dispone para nosotros. El nombre va a ser, en ese caso, clase-26. Esta que es nuestra clase final. Presionamos Enter. Me preguntan, César, quiero retomar el rango, no quiero esa tabla. Quiero eliminar la tabla. Eliminar una tabla no significa seleccionar y eliminar todo. No es eso lo que se busca, no es borrar todo. Esto no es borrar una tabla. ¿Ya? Control Z para retomar el contenido. Lo que nos piden realmente es ocupar una herramienta dentro del diseño de la tabla. Y esa herramienta va a permitir eliminar esa tabla en cualquier minuto. Por lo tanto, haciendo un resalte en la herramienta, voy a elegir convertir en rango. Desde ese punto, eliminamos una tabla en Excel. Tocamos y nos dice si deseamos convertir esta tabla en un rango normal. Sí deseo hacerlo. Y con eso sería suficiente. La tabla acaba de desaparecer. Me dicen, César, si agrego filtros, ¿continúa siendo una tabla? No, porque al momento de tocar dentro del rango no habilita la opción diseño de tabla. Por lo tanto, es simplemente un rango que tiene una configuración de bandas de colores. Podríamos seleccionar por completo y en inicio elegir sin relleno. De igual forma, el borde o el color de la fuente, negro. Y finalmente podemos elegir todos los bordes y se transforma en un rango normal. Hay que tener cuidado en ese rango porque la idea de este tema es elegir normalmente un color automático.
¿Qué significa automático en Excel? Significa que cuando incorporemos un objeto, simplemente ocupando control E, por ejemplo, y que siempre les voy a pedir que garanticen que la selección es por completo hasta el final, porque miren lo que ocurre cuando no estamos en ese sentido pendientes de las configuraciones. Toda la hoja se puede configurar con un determinado, en este caso, parámetro de borde. Y no es lo que queremos. Yo voy a elegir sin borde. Para poder elegir el borde solo la selección de datos, debo seleccionar control E. Y ya en ese minuto sí que puedo hacer todos los bordes, para que no se seleccionen configuraciones de formato desmedidas. Como ya anteriormente las teníamos, vamos a tener que seleccionar por completo y elegir borrar formatos, para que estas celdas se configuren correctamente. En el costado derecho está pasando exactamente lo mismo. Y esto puede pasarnos en cualquier minuto en nuestra hoja. Yo simplemente estoy indicando cómo quitar ese error de selección. A contar de la columna N, Control Shift a la derecha. Y también puedo elegir borrar todo. Y todas las celdas o solo las celdas de la base de datos se configuraron correctamente. El hecho que esto tenga filtros no quiere decir que sea una tabla. Seleccionamos por completo. Insertamos nuevamente una tabla. Y elegimos aceptar porque efectivamente la tabla tiene encabezados. Cambian automáticamente los datos. En el diseño podemos elegir un nuevo formato. Cuando el color del título, en este caso encabezado, no cambia, tenemos que seleccionar todos los encabezados y elegir en inicio un color de fuente que sea estándar o automático. Hay que tener cuidado con esta selección. Por lo tanto, si nosotros cambiamos el color de fuente, tenemos que garantizar que sea desde este punto, automático en colores de tema. Si elegimos negro, nunca va a cambiar de color, aunque elijamos un diseño de tabla que en el diseño muestra el color de encabezado blanco, sin embargo, dentro de la tabla sigue siendo de color negro. En inicio tenemos que seleccionar este punto, que es automático, para que cambie de acuerdo a la selección que hagamos en el diseño de la tabla. Esto es importante para poder ir configurando correctamente nuestra información. Recuerden el nombre de la tabla. Me preguntan siempre, César, si tengo una celda seleccionada, no puedo elegir las opciones de tabla. Recuerden que el parámetro obligatorio es hacer un clic en cualquier celda del rango. En diseño de tabla podemos elegir tabla 2 y elegir TBL como abreviación, porque aquí vamos a elegir clase-26. Nuevamente, Enter para aceptar. Recuerden que en fórmulas, en el administrador de nombres, pueden ver los objetos. Y en cualquier minuto, si quieren, modificar para cambiar el nombre, porque no se puede hacer de otra forma. Al menos en las tablas sí está disponible la opción a través del diseño si quieren cambiar el nombre, no en los, en este caso, rangos como definición o asignación de nombre. Podemos cambiar también el tamaño de la tabla desde este punto y poder elegir una nueva, en este caso, dimensión. Agregar o quitar columnas o filas de la selección. Fíjense que tiene una referencia absoluta, desde A1 hasta M547, con símbolos peso tanto en letras como en números, indicando que es un rango de tipo fijo en esa selección. Iniciemos con parámetros visuales, tal y como lo dice objetos visuales dentro de la clase 26. Cuando elegimos un tipo de objeto tabla, inmediatamente ese diseño de tabla nos permite generar nuevos análisis. Diseño de tabla es una garantía. Uno de los parámetros es que nos permite crear otras hojas e igualar fácilmente con TBL y usar el nombre de la tabla, presionar Enter, no nos va a servir. Tenemos que garantizar rellenar por completo el nombre, TBL, y seleccionar con el mouse, doble clic, o también, como yo recomiendo siempre, TBL, usar tabulador del teclado. Como quieran, al presionar Enter se va a desplegar la tabla. Pueden presionar el vértice
doble clic tanto en columnas como en filas. Aquí van a tener en este caso justamente los datos de la tabla. Si es que queremos hacer, por ejemplo, funciones como el uso de herramientas de tipo datos. Hay herramientas que aún no vemos, pero que son sumamente importantes. Podemos seleccionar una columna y elegir quitar duplicados como herramienta. Nos dice que ampliemos la selección, ya que hay más información al costado derecho de esa columna. Podemos ampliar la selección y quitar duplicados. Nos va a decir que seleccionemos en ese sentido todos los datos, lo cual vamos a hacer y presionamos aceptar. En este caso nos dice que no se puede cambiar porque es parte de una matriz. Por lo tanto, hay opciones que van a estar disponibles de forma única, como por ejemplo, seleccionar quitar duplicados y continuar con la selección actual, quitar duplicados, columna A, aceptar. Nos dice parte de una matriz. Quiere decir que está anclado a una fórmula. Nosotros vimos cómo no hacer dependiente un rango a una fórmula. Lo que hacemos normalmente es seleccionar por completo con Control Shift, copiar con Control C y desde el apartado inicio pegar como valores. En este punto acabamos de independizar nuestra tabla de la hoja 6. Aquí tenemos solo los registros, cambiando el nombre de esta hoja. Y vamos a ocupar la técnica de datos, quitar duplicados sin problema. Vamos a continuar con la selección actual, quitar duplicados. Elegimos la columna A, aceptar. Y se acaban de quitar los duplicados. ¿Qué significa? Que estos parámetros que se muestran son los registros únicos que tenemos. Estas son nuestras gerencias. El número de gerencias estaría en este punto. Los nombres que están acá, recuerden que tenían tanto gerencia como dirección. Por eso creamos la columna B, de la cual podemos quitar duplicados, continuar con la selección, aceptar. Y tenemos solo 12 gerencias. Tocamos la columna C, quitar duplicados, continuar la selección, quitar, aceptar. Y tenemos 40 direcciones. Vamos a continuar en este caso. La columna D no tiene mayor información, por lo tanto podemos eliminarla. Las siguientes columnas tienen información de tipo descripción, por lo tanto debemos elegir cuál de ellas se va a mantener y cuál no. Voy a elegir eliminar esas que tienen parámetros de tipo, en este caso, texto. Idioma, español y formato de tipo físico digital. Me preguntan, César, para poder identificar de forma correcta los encabezados, se recomienda siempre poder incorporar los encabezados en la sección superior. Sin embargo, hacer nuestro último ejercicio, vamos a hacer el proceso nuevamente. Vamos a generar acá un eliminar, una hoja. Botón más. Cambiamos a, en este caso, registros. Nuevamente. E incorporamos la fórmula, que en este caso va a ser una tabla, TBL. Si nosotros elegimos abrir, en este caso, corchete, nos va a decir o vamos a poder ver una configuración distinta. Un ejemplo es la variable todo. Si presiono Enter, en este caso, agrega los encabezados. Justo lo que quería explicar. Como bien indiqué, botón derecho, eliminar. Más, registro. Nuestra técnica de igualación de tablas es bastante amplia. Seleccionamos tabulador. Pero acabamos de desbloquear una configuración adicional importante. Y es simplemente abrir un corchete. Nos dice que podemos generar
o simplemente seleccionar cualquiera de los parámetros, como por ejemplo gerencia. Cerramos siempre, en este caso, corchete y presionamos Enter. En este caso nos dice que hubo un problema de configuración de la fórmula. Porque cuando nosotros seleccionemos un parámetro, tenemos que tener aquí un cierre del parámetro o una incorporación adicional. Estos parámetros de configuración se consideran intermedios. Por lo tanto, nosotros vamos a ver los parámetros de tipo gato o referencia masiva. No vamos a elegir los registros individuales o relacionados a una fila específica. Fíjense que vimos el parámetro todo. ¿Qué ocurre si elegimos el parámetro encabezados? Tabulador. Cierro corchete y presiono Enter. Y veo solo los encabezados. En el paso siguiente pudiésemos igualar a TBL, que es la tabla. En la barra de funciones, abrir, en este caso, corchete, y voy a elegir, en este caso, los datos. Tabulador. Cierro corchete y presiono Enter. Y veo una fórmula que trae solo los encabezados y otra que trae solo los datos. Las formas de trabajar en Excel se están ampliando entonces. Podemos hacer uso a través de objetos de Excel y leer determinada información. El encabezado, los totales, todo. Y luego vamos a ver cómo hacer referencia registro a registro. Si elegimos toda la sección, doble clic, vamos a auto ajustar en esos términos los tamaños. Voy a eliminar aquellas columnas que no voy a ocupar. Sin embargo, el primer paso es seleccionar toda la información y copiar y pegar, dijimos, como valores. Lo primero es el encabezado. La segunda anulación va a ocurrir con control, en este caso, E, para poder copiar y pegar los datos de la tabla como valores. En este minuto acabamos de anular las fórmulas de igualación de tipo tabla. Lo que hacemos con estos registros es crear realmente criterios. Y los criterios los creamos en la herramienta datos quitando los duplicados. Para poder elegir, a través de continuar con la selección actual, cuántos tipos de información tenemos en cada una de las variables. Presionando aceptar, aceptamos y mantenemos solo los registros individuales. De nuevo, quitar duplicados, continuar con la selección, mantendría solo los registros necesarios. En este caso, 12 registros más el encabezado, que significa que lo que está dentro son las gerencias que tenemos en la base de datos. Luego, las direcciones, seleccionamos quitar duplicados, continuar con selección y aceptamos. La columna, en este caso D, voy a continuar con la E y F, botón derecho, simplemente eliminar, porque tienen configuraciones que no necesitamos en este instante. Son solo textos. Idioma, quitar duplicados, continuar con la selección, quitar. Acepto. Y fíjense que tenemos dos condiciones: español, español, inglés. Seguimos con medio de almacenamiento. Quitar duplicados. Continuar con selección. Acepto. Y tenemos tres opciones dentro de la columna: físico-digital, digital o físico. El formato, probablemente como texto, no nos va a servir. Luego vamos a poder obtener información y estadística desde este punto, para saber cuántos son de tipo documento, cuántos son de tipo M3U u otros. En estadística en este caso, vamos a poder requerir esto y el programa o la sección que se hace el análisis dentro de Power Query, en el nivel de modelo de datos. Vamos a eliminar esta columna de formato. Si queremos o no publicar una determinada información, lo hacemos desde esta columna. Publicable. Elegimos quitar. Continuar con selección, quitar duplicados. Acepto. Y son solo tres criterios: disponible, publicable de dato abierto, no publicable. Fecha,
y en este caso frecuencia de actualización o ruta no las vamos a ocupar por ahora. Tenemos una cantidad, en este caso, de columnas. La primera probablemente se va a ocupar muy poco, porque ya tenemos la división en gerencia y, en este caso, dirección responsable de la custodia de la información. Sin embargo, vamos a mantener la columna A ante cualquier situación. Dentro de objetos visuales tenemos una opción que nos va a generar garantía de evitar errores cuando incorporemos los datos a futuro. Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer una y luego otra y otra vez para garantizar que el procedimiento está muy claro. Seleccionamos todos los datos de gerencia. Y fíjense que estamos aprendiendo nuevas herramientas desde el apartado Herramienta de datos, ya preparándonos para el nivel Excel intermedio. Tocamos el apartado Validación, simplemente haciendo clic. Y tenemos la opción de permitir la validación de una lista de información que tiene justo un origen de datos, que no se encuentra en esta hoja, se encuentra en el apartado Registros. Y lo vamos a seleccionar a través de Gerencia, porque nos encontramos en esa columna. Estos, de forma garantizada, son los tipos de datos únicos que va a contener esa columna. Volvemos al asistente y simplemente aceptamos. Y para no equivocarnos, podemos simplemente seleccionar una determinada opción desplegable de forma rápida. Puedo ir atrás para evitar elegir una gerencia que no corresponda. Mismo caso, dirección. Seleccionamos el primero hasta el último registro y tocamos validación de datos. Vamos a habilitar una lista. En este caso nos encontramos en la dirección responsable. En el origen de datos, que se encuentra en la hoja de registros, elegimos el segundo registro, Control Shift y hacia abajo. Todas estas son las direcciones disponibles. Vamos al asistente y aceptamos. Y tenemos una nueva lista desplegable. ¿Qué ocurre con esto? No podemos escribir cualquier cosa. Si escribo cualquier cosa, me va a dar, generar, activar visualmente un error que puedo en cualquier minuto cancelar o reintentar. Lo más fácil es que genere un filtro. Por ejemplo, si quiero esta dirección de servicios de electromecánica, basta con escribir electromecánica para que se filtre y puedo seleccionar directamente esa selección, sin escribir de forma manual. Lo que hace esto a nivel de un objeto visual es automatizar el llenado de los datos. En la digitación, la automatización evita errores y los errores maximizan la fluidez y, por supuesto, la certeza de los datos. Continuemos. Tenemos el idioma. Control Shift una vez hacia abajo. Vamos al validar. Elegimos una lista. Los valores se encuentran en registros. Y vamos a elegir, en ese caso, el idioma. Vamos al asistente, aceptar. Y ya tenemos la posibilidad de elegir dos opciones simplemente. Medio de almacenamiento, Control Shift hacia abajo. Tocamos validación de datos. De nuevo, una lista. Origen, la hoja siguiente. Medio de almacenamiento. Volvemos al asistente. Aceptamos. Y ya podemos elegir un determinado formato de forma automática. Con esto terminamos nuestra sección con publicable. Tocamos el segundo registro, Control Shift hacia abajo. Vamos al cuadro de validación de datos. De nuevo, una lista. El origen en la hoja de registros. Y elegimos la última columna, publicable. Volvemos al asistente, aceptar. Y como bien indicamos, simplemente con esto garantizamos un llenado correcto de información. La última configuración de nuestra tabla va a ser la validación de tipo fecha en una columna de fecha de generación. Normalmente
Las personas que se involucran en una organización inician con un proceso de llenado. Y este tipo de columna no puede permitir que sea de tipo texto, porque esos comentarios en columnas que son de tipo fecha no se pueden permitir, son errores. Y esos errores al final van a generar una lectura incorrecta de los datos. Seleccionamos por completo la columna y nos vamos a encontrar celdas las cuales se van a encontrar vacías. Por lo tanto, Control Shift va a tener que ejecutarse más de una vez. Cuando esto ocurra, el proceso es ir al final de la base de datos. Fíjense que al ser una tabla nos va a mostrar en la sección superior el encabezado. Vamos a saber siempre a qué columna pertenece cada encabezado. Vamos a esta que es fecha, último registro, Control Shift hacia arriba, N veces. Simplemente mantienen el botón, la ficha hacia arriba hasta llegar a tope superior. Cuando lleguen a tope, solamente van a presionar Shift y una vez hacia abajo. Ese es el procedimiento automático. Va a ocurrir en menos de un segundo que seleccionen por completo la información. Va a hacer todos los saltos necesarios de esas celdas vacías y van a seleccionar una base de datos por completa en cuestión de 2 segundos. En ese minuto, de nuevo, validar datos. Y vamos a cerrar el ejercicio con un tipo de validación fecha. Y podemos inclusive elegir un periodo inicial. En este caso, dado que tenemos datos 2018, podemos elegir que los datos sean a contar del 1 de enero del 2017, por ejemplo, la fecha inicial, y que no tenga fecha final, pero sí que sea fecha. También podemos elegir que sea mayor o igual que esa fecha 1 de enero del 2017, a partir de esa fecha. No podemos incorporar fechas anteriores. Siempre una fecha. Vamos a elegir aceptar. Por lo tanto, si queremos llenar una información de tipo texto, no nos va a permitir ingresar ese dato. Si la fecha es el 1 de enero del 2015, no vamos a poder incorporar ese dato. Si es el 1 de enero del 2017, desde allí sí que podemos hacerlo, dando garantía que la información que se va a llenar a contar de este instante es óptima, está estructurada, y minimizamos con eso la cantidad de errores que generamos en una base de datos, como por ejemplo agregar espacios al final. Cuando presione Enter, allí se genera eso como un error, y ese error no va a estar disponible a futuro. Simplemente podemos elegir el valor desde la ficha o la etiqueta desplegable, de forma automática. Los campos de validación de datos dan garantía de uso de una sección de información. Normalmente todo dentro de el diseño de una tabla. Objeto visual y primer dashboard. Van a elegir insertar a partir de la primera fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas nuevas. Y presiono insertar, generando un espacio en blanco en la sección superior. Objetivo, crear un panel de selección o filtro rápido que permita optimizar la forma en la cual o con la cual interactuamos con nuestra base de datos. Seleccionamos la tabla. En diseño hay una opción, ya vimos varias. Quitar duplicados también se encuentra dentro de esta opción. Sin embargo, la vimos dentro de la herramienta de datos. En diseño de tabla vimos cómo convertir en rango, cambiar el nombre, el tamaño, el diseño. Hay una herramienta que se convierte en este nivel básico en fundamental y se llama segmentación de datos. Para poder ver esta herramienta, obligatoriamente tienen que encontrarse en la herramienta de diseño, y para estar en la herramienta de diseño deben hacer clic en cualquier lugar de la tabla, no necesariamente seleccionar por completo. Un clic dentro es suficiente. Espero que esto quede muy claro. Solo un clic y ya
esa herramienta de diseño se puede visualizar. Y dentro ubican segmentación. Voy a tocar segmentación. Recuerden que tienen que desarrollar esto de forma obligatoria para cerrar la clase 26, clase final. Tocamos gerencia y presionamos aceptar. Y generamos nuestro primer segmentador de datos. Este segmentador es un panel el cual podemos ubicar y simplemente ajustar a un tamaño, también a un alto. Por eso elegí esa cantidad de filas al inicio. También podemos elegir esta cantidad de filas, y es lo que normalmente ocurre, seleccionar hasta la M o columna final y elegir un color de fondo de tipo blanco, para que el contraste sea mucho más entretenido visualmente. El segmentador permite, al hacer un clic en gerencia ambiental, ejecutar el filtro de forma automática. Tecnología, inmediatamente tenemos ese filtro en la tabla. También podemos, a contar del botón, limpiar el filtro y se pueden ver todos los registros inmediatamente. Si elijo gerencia financiera, esa es la gerencia que se va a habilitar. Si quiero elegir más de una, debo hacer uso de el selector múltiple. Presiono y se pone en color amarillo o fondo dorado. Nos dice que está activo y podemos agregar más gerencias a la selección. Dentro del desplazamiento podemos elegir cualquier cantidad, si es que esta selección múltiple está activa. También puedo quitar de la selección. Así como agregamos, podemos quitar y mantener al final una sola gerencia o varias. Todo depende de nosotros. Hay que tener cuidado con esta selección múltiple. Si ya no queremos hacer uso de ella, desactivarla. Recuerden que cuando está desactivada y hacemos un clic, solo se selecciona una opción. Y luego, con borrar el filtro, se seleccionan todas. Estos dos, en este caso botones de interacción, dan garantía de selección rápida. Elegimos de nuevo la tabla en un punto. Diseño. Insertar segmento. Y vamos a insertar la dirección. Acepto. Posicionamos. Ajustamos. Ancho y alto. Y tenemos disponible para elegir una dirección que pertenece inmediatamente a una gerencia. Como pueden ver, los segmentos empiezan inmediatamente a llevarnos por el camino de selección rápida. Esta de análisis de riesgos financieros es gerencia financiera. Si elegimos dirección de salud, gestión humana y administrativa. Puedo borrar los filtros y aplica de igual forma el filtro múltiple. Selecciono uno, activo filtro o selección múltiple y puedo agregar varias direcciones y por lo tanto se van a activar sus determinadas gerencias. Siempre las casillas activas de los segmentadores se muestran en la sección superior. Borro filtros para poder sellar esa selección. Puedo elegir un segmento y luego configurar el parámetro de característica visual, eligiendo una característica que sea ad hoc, en este caso, a la selección. En cualquier minuto esto puede cambiar. Como pueden ver, al seleccionar un segmento, Excel activa una nueva herramienta que se llama segmentación. Y dentro podemos ver en este curso de nivel básico los estilos de segmentación. Simplemente. Con eso estamos muy bien por ahora, porque este parámetro automático no lo maneja todo el mundo, especialmente para cerrar un curso básico que vimos una cantidad tan amplia de herramientas, configuraciones y posibles, en este caso, generación de información. Continuamos. Tenemos idioma. Ampliamos la columna. Tocamos la tabla. Diseño de tabla, segmentación. Y elegimos idioma. Inmediatamente podemos elegir
medio de almacenamiento, también publicable. Podemos, de esta forma, incorporar más de un segmento en la base de datos. Aceptamos. Ubicamos dónde se encuentran los segmentos y podemos seleccionar uno y a través de control, otro y otro. Es decir, 3 segmentos en paralelo. Desplazamos y ubicamos de forma ordenada en nuestra hoja de cálculo. Encuadro o centro la información. Hago clic fuera y luego toco cada uno de los segmentos para poder ubicarlo en la columna que corresponda. En este caso tenemos la de idioma, luego la de medios de almacenamiento, simplemente adaptando al tamaño que corresponda. Y podemos elegir el color que sea a nuestra voluntad y elección. Recuerden que el segmento tiene que quedar ubicado de forma bastante visible y por lo tanto la columna puede incrementar el tamaño. Lo que no es publicable en español e inglés, inmediatamente lo podemos tener en pantalla y sabemos también a cuál gerencia y cuál dirección pertenece de forma automática. La dirección de ingeniería especializada, dirección de servicio técnico, gerencia de tecnología. Tiene en este caso la selección de español-inglés y es físico-digital y no es publicable. Automáticamente. Simplemente con deshacer los filtros podemos retomar la base de datos. También recuerden que en datos se encuentra el apartado borrar. Por lo tanto, si tocamos en ese apartado borrar, todos los segmentos vuelven a la configuración original. El tamaño del segmento importa para que no cubra parte de la información de la tabla. Yo voy a autoajustar esto para que esto quede lo mejor posible visualmente. Este es el objetivo en una automatización de datos. Como resumen, simplemente incorporamos una tabla. Podemos hacer transiciones de objetos y de hojas entre libros, generar visualizaciones en paralelo, copias del mismo libro a través de nueva ventana, creación de segmentos que, por supuesto, que van a dar garantía de automatización. Un ejemplo, disponible por solicitud en físico, idioma español, y de inmediato nos dice cuáles son las gerencias. De estas gerencias podemos elegir Secretaría General. De la Dirección de Contratación, inmediatamente ya tenemos nuestro registro. Aunque inicialmente parece difícil indagar la información de una base de datos de tipo texto, no es tan difícil después de todo. Tenemos las herramientas para poder gestionar mejor. Datos, borrar filtros. También podemos, al hacer uso de esa sección de borrar, dentro de la tabla, borrar todos los segmentos, se vuelven a activar. Si elegimos cualquiera, borrar puede incorporarse a la barra de herramientas de acceso rápido. Me parece muy útil tener borrar filtros disponible. Recuerden que para borrar todos los filtros de los segmentos deben hacer clic en un punto de la tabla y luego en borrar filtros. Y todos los segmentos se reinician y se configuran de forma, en este caso, inicial. Si tocamos la tabla, el diseño de tabla nos permite entonces tener una cantidad de opciones de automatización interesantes. Cambios de estilo de, en este caso, de la tabla. En cualquier minuto podemos alterar esa forma de visualizar la información en colores y formas, hasta llegar a una que sea de bastante agrado para nosotros, al igual que los segmentos. Recuerden que en todo momento los parámetros de filtro van a continuar habilitados y que tenemos tipos de filtro de tipo texto y podemos filtrar también con el cuadro, en este caso, de búsqueda. Los parámetros de orden también son interesantes. En datos pueden elegir ordenar y pueden agregar todos los niveles necesarios. Pueden iniciar, por ejemplo, con gerencia, de la A a la Z,
y a partir de allí ir agregando, por un ejemplo, dirección. Y al momento de aceptar, la base de datos se ordena en esos términos, con más de un criterio, de forma alfabética. Y a partir de allí, generar los filtros que correspondan. Si es que el criterio de selección múltiple está activo, deben tener cuidado. Desactivarlo, quitar el filtro y a partir de allí ir probando. También pueden presionar control en el teclado y con control simplemente activan de forma múltiple. 3 selecciones a partir de control en el teclado. Esa caja de gerencia van a tope superior para que puedan ver cuáles son las gerencias que esas direcciones pertenecen efectivamente. Si presionan control, también pueden deseleccionar 1 y 2 y mantener una sola selección activa. Control en el teclado también es una garantía de uso de automatización en esta sección de apartado o apartado de segmento de datos, que hace que una base de datos se automatice correctamente. Criterios de filtro, criterios de orden, segmento de datos, objeto tabla, interacción de objetos, son una de las cosas que vimos en todo el desarrollo de este curso. Para finalizar, podemos seleccionar el área de impresión, que sería a contar de la posición 1. Siempre y cuando tengamos datos a la derecha. Por lo tanto, si seleccionamos M1 a la izquierda con Control Shift, seleccionaríamos por completo los datos de la tabla. Aquí voy simplemente a seleccionar de forma automática hasta el final de la tabla. Este procedimiento lo voy a hacer bastante rápido para que lo puedan visualizar. Al seleccionar todos los datos en disposición de página podemos establecer área de impresión. Podemos inmediatamente elegir la orientación horizontal. El tamaño, por supuesto, que es seleccionable desde acá. Oficio. El margen también es configurable desde acá. Puede ser un parámetro normal, como esta última configuración seleccionada, por ejemplo. O también otra como margen estrecho, que es el tamaño mínimo en cada uno de los, en este caso, sectores de la hoja que puede mostrar como parámetro de impresión. La sección o apartado de salto de página permite ver cuántas páginas se están, en este caso, configurando para imprimir. Si queremos, podemos ajustar esto para que se muestre de mejor forma. Una de las características es llevar a tope de la derecha, en este caso, la impresión, para que sea, en ese sentido, la selección de páginas mucho más fácil. Porque la división original que hace Excel probablemente no vaya a ser la correcta. Fíjense que en este caso tenemos una página 1, página 2, la cual es controlada a contar de estas líneas punteadas, que yo voy a ir seleccionando conforme las vaya viendo. Fíjense acá tenemos la división de página y conforme nos movemos vemos esta sección de líneas punteadas de color azul, que nos indica el punto exacto en el cual va a dejar de imprimirse esa hoja. Si vamos a archivo e imprimir, podemos ver la configuración dentro de una vista preliminar. Enviar a PDF o podemos configurar página para cambiar alguna selección como quitar encabezados superior e inferior, centrar horizontalmente y aceptar. Y esa selección se aplica inmediatamente a la hoja, que en este caso son solo 12 hojas las de impresión. Y va a mostrar por completo la base de datos. Si lo imprimimos en un tipo de papel mucho más amplio, los datos se van a visualizar correctamente en un plotter o en una impresión especializada, incluyendo los segmentos en la sección superior. Como último parámetro, fíjense que cada hoja nueva no muestra, en este caso, el título. Se pierde el conocer a qué hace referencia cada columna en una nueva página. Por lo tanto, dentro de la selección tenemos el apartado Imprimir títulos. Tocamos esta función y nos dice repetir la fila del extremo superior. Pero esa fila la vamos a seleccionar nosotros manualmente, es decir, ocupando las barras de desplazamiento horizontal y vertical. Permítanme acá que haga uso de esa herramienta
Aquí tenemos la herramienta justamente. Voy a ocupar la barra de desplazamiento y voy a elegir la fila número 9. La fila 9 es la que, desde el apartado fila, a tope izquierdo, es la que contiene los títulos. A presionar aceptar, se configura bajo esas características. En archivo, de nuevo, imprimir, veo la página 1 con esa línea azul y la página 2 va a tener justamente el título. Y la 3 y la 4 veo el título en esa posición, dando garantía que sí es posible visualizar un título en cada nueva posición. 15 horas de actividad de capacitación finalizan hasta este momento. La evaluación final va a ser subida en plataforma. Deben, por supuesto, entregar esa evaluación que no va a contar con una cápsula de respaldo. El tiempo o duración de desarrollo de la evaluación final es de 60 minutos. 15 horas de cápsulas grabadas y ejercicios prácticos guiados con archivos, manual o libro experto de Excel lo tienen a su disposición. César Chacón, su relator, se despide, esperando que esta actividad de capacitación haya sido satisfactoria. Nos vemos en un siguiente nivel. Muchas gracias. Hace proyectos y servicios, siempre a la vanguardia y entregando, en este caso, actividades de capacitación de altísimo nivel.